Hola, ¿cómo están? Buenas noches, saludos y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión. Y les habla su hermano y servidor en Cristo, Rodolfo Bustos, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México. Y estamos los miércoles con la serie de estudios bíblicos titulada El Poder de la Oración. Así es que esperamos que ya tenga su Biblia a la mano, su cuaderno de notas y su lápiz. Así es que vamos a orar y damos inicio a este estudio bíblico. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta oportunidad que nos concedes de poder, Señor, exaltar, adorar tu nombre a través de tu palabra, recibiendo la instrucción de tu Espíritu Santo. Y en esta ocasión, Señor, rogándote que nos enseñes a orar, que podamos ser creyentes de fe, con esa confianza y con esa constancia, Señor, en cuanto a la oración, confiando en ti, creyendo en ti, en tu palabra, en tus promesas, en tus preceptos. Danos, Señor, un corazón limpio en esta noche y bendícenos y dirígenos para que esta enseñanza pueda ser de gran bendición y podamos aplicarla, Señor. Dirígenos y sé con nosotros en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, te lo rogamos. Amén. Bueno, busque por favor en su Biblia, en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Y dice así la Escritura: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podáis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, tenemos la exhortación de que si no tenemos es porque no estamos pidiendo. Así es que qué importante es que el creyente pueda entender que tiene que aprender a pedir, tiene que aprender a orar, ¿verdad? Porque solamente de esta forma es como Dios va a responder, a través de la oración, a través de sus promesas. Dice entonces Santiago que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Entonces tenemos que pedir. ¿Cuáles son algunas de las características y bendiciones de la oración? Bueno, hoy vamos a tener el estudio titulado La oración modelo. La oración modelo, o lo que conocemos como el Padre Nuestro, y lo vamos a ver en varias partes. Pero antes quisiera destacar la importancia de la oración. Obviamente tenemos muchas exhortaciones en la Biblia a que los creyentes oremos. ¿Y qué es la oración? Sino sencillamente comunicarse con Dios, platicar con el Señor. Así es que el creyente tiene ese mandamiento de orar a Dios. Ahora, la oración es vital para todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque requerimos como creyentes la guía del Señor, requerimos cómo educar a los hijos, requerimos sabiduría para el matrimonio, requerimos sabiduría para el trabajo, para la toma de decisiones, requerimos de salud, requerimos de la salvación eterna, etcétera, etcétera. A través de la oración, Dios revitaliza nuestra fe, Dios nos provee de sabiduría. A través de la oración, Dios nos anima, nos dirija, nos purifica, fortalece nuestra fe, y a través de la oración es que Dios trae respuesta a nuestras peticiones. Pero qué interesante es este texto: no tenemos porque no pedimos, ¿verdad? Y a veces estamos con esa inquietud, con esa zozobra o con esa lucha, ¿verdad? Porque algo que estamos deseando o algo que necesitamos, pues sencillamente no lo alcanzamos, no lo tenemos. Pero podemos estarnos quejando o molestando o disgustando o volvernos incrédulos, pero no oramos. Entonces hay que saber orar, es muy importante, porque la oración es como el oxígeno para el creyente. Así es que, ¿cuál es el propósito de la oración? Bueno, el propósito de la oración, por un lado, es obviamente glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando oramos al Señor, cuando le exponemos nuestras necesidades, cuando buscamos su rostro, pues la oración es una oportunidad para que Dios muestre su bondad y su gloria y su poder. Entonces la oración es el medio que Dios ha diseñado para comunicarse con sus hijos. Así es que otro punto que tenemos que entender es que la oración es ante todo un reconocimiento de la gloria majestuosa de Dios y de nuestro
sometimiento a ello. Es decir, cuando oramos, estamos suplicando, no le estamos dando órdenes a Dios, ¿verdad? Cuando oramos, estamos pidiéndole al Señor que Él escuche y que Él responda a nuestras súplicas. Así es que cuando oramos estamos afirmando, por un lado, la majestad y la soberanía de Dios. O sea, cuando oramos estamos tratando de conformar nuestros deseos y nuestros propósitos a su voluntad y gloria. ¿Sí? Estamos entonces tratando de conformar nuestros deseos, nuestras peticiones a su voluntad y gloria. Y este es un punto básico que tenemos que entender. Sí, hay necesidades, Dios sabe qué es lo que requerimos cada uno de nosotros y por ello es que le pedimos tal o cual cosa. Pero a fin de cuentas, mis hermanos, tenemos que entender que la oración es decir, Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? No hágase mi voluntad. Sí, sabemos o pensamos que esto es lo que requerimos y Dios en su sabiduría, obviamente, Él contesta y en su soberanía también. Pero pues tenemos que recordar, como dijo Jesús, cuando estaba a punto de ir a la cruz del Calvario, en el huerto de Getsemaní, Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Así es que ahí tenemos una enseñanza básica para la oración efectiva. Sí, Señor, necesitamos esto, deseamos esto, pero a fin de cuentas, pues hágase tu voluntad. Y eso no es falta de fe, sino es entender que Dios es soberano y que Él responde de la mejor manera. Ahora sí, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, en donde vamos a basar nuestro estudio en esta noche. Y Mateo 6, versos del 9 al 13, se conoce como la oración modelo, o también algunos le llaman la oración del discípulo, ¿verdad? Bueno, dice así la Escritura: vosotros pues oraréis así. Estas son palabras de Jesús. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, esta es la llamada oración modelo. Y esta oración modelo se compone de dos partes, por un lado, o dos enfoques. Esta oración tiene en primer lugar un enfoque hacia Dios mismo, hacia nuestro Padre celestial, es decir, se enfoca en cuanto a adorar al Señor, y se enfoca en Dios, porque menciona aquí tu nombre, o sea, santificado sea tu nombre, tu reino, que se establezca tu reino, y tu voluntad, hágase tu voluntad. Entonces, en esta primera parte, ¿verdad?, el enfoque va dirigido hacia el Señor, va dirigido hacia Dios. Y la segunda parte de la oración modelo está enfocada en nuestras necesidades, ¿verdad?, en donde depositamos nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios. Y en esta segunda parte el enfoque es el pan nuestro, o sea, la provisión, ¿verdad?, de cada día, dánoslo hoy. El perdón, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y pedimos poder y protección, ¿verdad? Guárdanos, líbranos de la tentación, o sea, líbranos del maligno. Entonces tenemos esta segunda parte enfocada en nuestras necesidades. Así es que vosotros pues oraréis así. Es una guía, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos da, porque los discípulos le preguntaron también: Señor, enséñanos a orar. Así es que lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesús es que esto es un rezo que estemos repite y repite y repite, o a veces como algo que tenemos que hacer para perdón de nuestros pecados o culpas, no. Podemos obviamente sí memorizar o recitar esta oración en ciertas ocasiones, pero siempre reflexionando y pensando, sin nunca perder el sentido, para que no se vuelva solamente una vana repetición. Pero más que nada, aquí el Señor Jesús nos provee una guía, ¿verdad?, para que veamos los elementos que componen una oración. Ahora, vamos a ver a través de estos miércoles diversos tipos de oración, pero aquí está la base, el fundamento
y el poder para una oración eficaz en la vida del creyente. Entonces, comienza el Señor Jesús diciendo, vosotros pues oraréis así. Ahora, esta oración le está haciendo a sus discípulos, esta enseñanza va dirigida a ellos. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Así es que lo primero que el Señor Jesús quiere destacar aquí es que tengamos la confianza y el acercamiento para con Dios y que podamos ver a Dios como nuestro Padre celestial. Así es que la oración comienza contemplando a Dios, contemplándole como Padre nuestro. Oramos con esa confianza, ¿verdad? Como un hijo le pide a su papá. Ahora, necesitamos nosotros entonces entender esta diferencia entre ser criaturas de Dios y ser hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, todos los seres humanos somos criaturas de Dios porque Dios nos creó, pero no todos los seres humanos son o somos hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Por creación somos creación de Dios, pero para ser hijos de Dios necesitamos pues cumplir lo que dice la Escritura para poder pasar de ser criaturas de Dios a convertirnos en hijos de Dios. Así es que esto es sumamente importante. A veces estamos confundidos y pensamos que todas las personas son hijos de Dios. No, ¿verdad? Hay requisitos muy claros en la Biblia y es lo que vamos a descubrir. Muy bien. Juan capítulo 1, versículos 12, por favor, y 13. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice aquí el apóstol Juan, versículos 11, 12 y 13. Habla de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Su pueblo, los israelitas. La gran mayoría de ellos le rechazaron. Verso 12. Pero a todos los que le recibieron, ¿sí? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Entonces, a los que han recibido a Cristo como su Salvador, como su Señor. Es decir, si una persona no quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, pues no puede ser considerado su hijo o su hija, ¿verdad? No por el hecho de nacer físicamente ya somos hijos de Dios, no, somos criaturas de Dios. Versículo 13, habla de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? O sea, no porque una persona que sea cristiana haya dado a luz a alguien, pues ya automáticamente se convierte en hijo de Dios. No, ¿verdad? No es por herencia, no es por nacer en tal o cual lugar o por pertenecer a cierta etnia, no. Necesitamos nacer de lo alto, como le dijo Jesucristo a Nicodemo, necesitas volver a nacer. Estaba hablando de un nacimiento espiritual. Ahora, ¿cómo se da este volver a nacer, este nacimiento espiritual? Pues aquí lo dice la Escritura, creyendo en Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y con eso, cuando venimos hacia el Señor, Dios nos convierte en sus hijos. Busca ahora, por favor, en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 8, versos del 14 al 17. Romanos capítulo 8, versos 14 al 17. Dice aquí la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Ese espíritu de adopción, es decir, Dios nos adopta como sus hijos cuando venimos a Cristo Jesús. Y entonces ahora podemos decirle al Señor, papito mío, es una expresión de cariño, obviamente de reverencia, ¿verdad? Y de confianza. Verso 16, el Espíritu Santo, ¿verdad?, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién nos da ahora la certeza de que ya somos hijos de Dios? El Espíritu Santo, porque Él viene a nuestra vida cuando nos convertimos a Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Busque también, por favor, en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26, dice aquí la Escritura: porque todos, pues todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús. Aquí está muy claro. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, si yo no tengo esa fe en Cristo, yo no puedo considerarme un hijo de Dios. Necesito creer y rendirle mi vida a Cristo para poder convertirme entonces en un hijo de Dios. Bueno, vamos ahora por favor a la primera carta del apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 3. No es el Evangelio, sino la primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo número 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice aquí el escritor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Así es que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego aclara, el mundo por esto no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, la mayoría de la gente, la mayor parte del mundo no conoce a Dios como Padre. Muchos lo rechazan o muchos adoran ídolos, ¿verdad? Pero no tienen a Dios como Padre. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces somos hijos de Dios, no porque lo merezcamos, no porque seamos gente muy especial, no porque hayamos hecho buenas obras, no, simplemente por su gracia, por su amor, ¿verdad? Y el amor de Dios lo mostró al enviar, obviamente, a Cristo Jesús en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa para perdonarnos y limpiarnos, y de esta manera hacer posible el que seamos hechos hijos de Dios, el que seamos llamados hijos de Dios. Verso 2, estamos en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando venimos a Cristo. Antes no, ¿verdad? Podemos ser quizás gente muy religiosa, etcétera, etcétera, pero ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bueno, entonces, qué bendición saber que cuando venimos a Cristo, somos convertidos en hijos, en hijas de Dios. Entonces, podemos orar con esa confianza: Padre nuestro que estás en los cielos. Y para acrecentar esa confianza, destaquemos solamente algunas características de Dios como nuestro Padre Celestial, para que podamos entender que ahora se requiere de una relación paternal con el Señor, una relación paternal con Dios. ¿Cómo es Dios como Padre Celestial? Bueno, busque por favor Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Está una carta antes de Juan, de la que acabamos de leer. Primera de Pedro 5:7. Dice aquí entonces que echando nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, sobre nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es que gracias a Dios, que Dios como Padre, Él es un buen Padre que nos ama y nos cuida. Él cuida de vosotros. Por eso podemos depositarle pues nuestra carga o nuestra ansiedad, ¿verdad? Que Él conoce todo eso muy bien. Mateo 7:11. Mateo 7:11. Otro distintivo de nuestro Dios como Padre Celestial, Mateo 7:11, dice aquí el Señor Jesús, también animándonos a orar, Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Verdad? Entonces tenemos que pedir a Dios nuestro Padre, expresarle, darle a conocer nuestras necesidades. Y Él como buen Padre es un buen proveedor. El Señor suple nuestras necesidades también materiales. Bueno, el Salmo 25:12. Salmo 25:12. Otro asunto que necesitamos pues todos los días los creyentes para tener vidas sabias, que anden en el camino correcto. Salmo 25:12 dice aquí: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces Dios nos promete que Él nos enseñará, que Él nos guiará, ¿verdad?, en la toma de decisiones en cuanto a qué camino debemos de seguir día a día. Así es que Dios como un buen Padre nos guía, ¿verdad? Y vamos al Salmo 54:4. Salmo 54:4
tenemos aquí lo siguiente, Salmo 54:4, que he aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. He aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Entonces Dios, como buen Padre, es alguien que nos ayuda, ¿verdad? Obviamente nos ayuda a hacer su voluntad, nos ayuda cuando estamos en necesidades, en problemas, en desafíos, contamos con la ayuda de Dios. Dios es un Padre bueno, un Padre perfecto, un Padre amoroso, un Padre confiable, un Padre sabio, santo, justo, poderoso y sobre todo un Padre accesible, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Así es que, Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos que acercarnos y cultivar esa relación de un hijo a un padre que tenemos ahora con el Señor. Bueno, vamos a Mateo, regresamos a Mateo, por favor, capítulo 6, en donde comenzamos con la primera petición de la oración modelo. Después de esta introducción, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Dándonos esa confianza, ese acercamiento al Padre Celestial. La primera petición de la oración modelo comienza: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Es decir, la prioridad es Dios. ¿Qué significa esto de santificado sea tu nombre? Bueno, cuando se habla de santo o de santificar, nos da a entender que el nombre de Dios, ¿verdad?, es algo especial, es algo sagrado, es algo aparte de lo que nosotros conocemos, es algo aparte, que tiene un lugar único. Santificado sea tu nombre. Es decir, Dios merece la primacía en todo. Y esto nos recuerda, ¿para qué existimos? Existimos para glorificar a Dios. Existimos para exaltar el nombre de Dios. Así es que lo primero que va en la oración es lo que debe de ocupar esa preeminencia: tu nombre, Señor, que tu nombre sea santificado. Bueno, el nombre de Dios debe ser considerado sagrado. Esa es la petición número 1. Ahora, hablamos obviamente, Señor, que en mi vida, ¿verdad?, que en la vida de los que están a mi alrededor, que la gente, vecinos, compañeros del trabajo, los amigos en la escuela, en todas partes, Señor, que tu nombre sea considerado sagrado, que tu nombre sea tratado con reverencia, que sea visto como un nombre santo, algo muy especial. Esto es lo que significa, Señor, que tu nombre sea santificado. Ahora, ¿por qué? Porque pues de ahí se desprende todo. Si tenemos nosotros la actitud correcta, el entendimiento correcto en cuanto a que Dios es sobre todo un ser santo, perfecto, ¿verdad?, eso debe de cambiar nuestra mentalidad, nuestra actitud, nuestras acciones, y nuestra vida tendrá que tomar un giro totalmente diferente y reflejar la santidad de Dios. Pero como no es eso muchas veces, pues de ahí se derivan todos nuestros grandísimos problemas, porque por causa de nuestro pecado, que es esa ofensa y esa desobediencia al Señor, es que tenemos nosotros tantísimos problemas. Hay gente que no toma en serio a Dios, hay gente que no conoce el nombre de Dios, no sabe quién es Dios, hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento. Aunque alguien pueda ser muy religioso, no conocen realmente quién es Dios a la luz de lo que la Biblia nos revela del santo nombre de Dios. Hay gente que toma a Dios muy a la ligera, hay gente que blasfemia contra el nombre del Señor, hay gente que hace bromas o chistes de Dios, y pues obviamente todo eso está muy mal, y eso nos habla del corazón pervertido del hombre. Por ello, Señor, que la gente te conozca, que la gente entienda quién eres tú realmente, para que la gente no esté buscando ídolos, para que la gente no supla con religiones, ¿verdad?, con rituales, con supersticiones el nombre del Señor, sino que el nombre del Señor sea santificado. Es decir, Señor, que se conozca quién eres tú, que la gente conozca que tú eres santo, que tú mereces reverencia, ¿verdad?, que tú mereces el primer lugar. Vamos por favor ahora a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17, y tenemos aquí en la oración que hace Jesús, con esa oración de intercesión por sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. Juan 17, versículos
6 y 11, para que veamos una de las prioridades que dio Jesús en cuanto a dar a conocer el nombre de Dios, el nombre de su Padre. Juan 17, 6 dice aquí, he manifestado, está Jesús orando al Padre, ¿verdad? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es decir, quien es discípulo de Cristo guardará la palabra de Dios. Si alguien se dice que es cristiano, que es seguidor de Jesús, pero está en desobediencia, pues hay que cuestionar de veras si ha nacido de nuevo, si de veras se ha convertido en un verdadero hijo de Dios. Porque Jesús dice, Señor, les he manifestado tu nombre, ¿verdad? Y por haberles manifestado tu nombre, ellos han guardado tu palabra, porque ellos supieron entonces que el Padre es santo. Versículo 11, continúa con su oración y aquí dice Jesús, y ya no estoy en el mundo, mas estos, o sea, sus discípulos, están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Bueno, entonces el Señor Jesús destaca aquí esta característica llamándole Padre Santo, ¿verdad? Para que podamos nosotros entender que Dios es un ser único, ¿verdad? Y que su nombre es algo aparte y que merece toda la reverencia. Bueno, ¿cómo es santificado el nombre de Dios aparte de dar a conocer el nombre de Dios? Bueno, pues el nombre de Dios es santificado cuando la gente cree, cuando alguien cree de corazón verdaderamente en Dios. Juan 17:3 dice aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Dice a ti, el único Dios verdadero, un solo Dios. Estamos hablando de la Trinidad, un Dios en tres personas. Así es que, ¿qué es la vida eterna? Bueno, pues la vida eterna no solamente se refiere a la extensión del tiempo, ¿verdad? Sino vida eterna se refiere a conocer quién es Dios. Hay personas que pueden en un momento dado pensar que son cristianas porque, o que ya tienen, la vida eterna solamente se refiere a que un día estaremos en el cielo con Dios, pero que aquí pues hacemos nuestra soberana voluntad, no. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces, cuando uno conoce que Dios es santo, nuestra vida también comienza a reflejar la santidad de Dios, en palabras, en actitudes, en forma de pensar, etcétera, etcétera. Así es que, ¿cómo es santificado el nombre de Dios? Cuando la gente cree en Dios, ¿verdad? Cuando la gente cree en el único Dios verdadero, se convierte a Cristo, entonces el nombre de Dios es santificado. Bien, ¿de qué otra manera se santifica el nombre de Dios? Se santifica cuando lo adoramos. Hay que adorar a Dios, ¿verdad? Hay que honrarle, hay que apreciar su santidad, sus atributos. Hay que alabar a Dios, hay que tener esa reverencia. Busque por favor en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. La adoración obviamente implica un estilo de vida santo, ¿verdad? La adoración sí puede implicar cantos de alabanza, oraciones, etcétera, pero la adoración tiene que reflejar esa santidad. Hebreos 12:14 dice aquí el escritor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es que el nombre de Dios es santificado cuando los creyentes adoran a Dios, cuando los creyentes tememos el nombre del Señor, cuando le reconocemos. Así es que Él es el único Dios y de esta manera adoramos el nombre del Señor, le damos las gracias y vivimos una vida santa delante de su presencia. Así es que, concluyendo, se santifica el nombre de Dios cuando nosotros le reverenciamos y le damos ese lugar único y preeminente que merecen su naturaleza y su carácter. Es decir, que Dios reciba la reverencia que Él merece. Santificado sea tu nombre. Bien, y vamos al segundo punto, en Mateo 6, cuando Jesús dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Estamos en Mateo 6:10. Venga tu reino. Bueno, cuando hablamos del reino, estamos hablando de que Dios tiene un programa pues, para este planeta y para todo el universo. ¿De qué se trata esta vida?
a fin de cuentas. Ahora, ¿cuál es la máxima meta de Dios? La máxima meta de Dios está aquí declarada en Lucas 4:43. Lucas 4:43, y en palabras del Señor Jesucristo nos da el propósito que Dios está estableciendo para el universo y para este planeta. Lucas 4:43, dice aquí el Señor Jesucristo, pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado Cristo? Dice aquí: para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, el reino de Dios. Entonces, en la oración modelo, después de que Jesús dice: santificado sea tu nombre, la segunda petición sigue enfocada en el Señor. Señor, que venga tu reino, que se establezca tu gobierno. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, el reino es el establecimiento del gobierno, de la autoridad y de la voluntad de Dios. Nuestro mundo está como está porque no estamos buscando que se establezca el reino, o sea, el gobierno de Dios. Cada persona, cada familia, cada nación, estamos haciendo nuestra propia voluntad. Esa es la verdad. Y por eso estamos metidos en tantos problemas, porque estamos haciendo a un lado el propósito supremo de Dios. Ahora, ¿hacia dónde va la historia? La historia está dirigiéndose hacia el establecimiento del reino de Dios. Es decir, Dios está trabajando, ¿verdad? A pesar de que veamos los problemas que estamos viendo, a pesar de toda la situación caótica que estamos atravesando, Dios está usando todo eso y Él va a cumplir el establecimiento de su reino. Ese es un hecho, ¿verdad? Su soberanía, su propósito se va a cumplir de una u otra manera. Así es que Jesús vino a establecer su reino. Obviamente Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario, porque solamente a través de dar su vida es que podemos ser perdonados y podemos ser parte del reino de Dios. No hay otra forma. Por eso tuvo también que venir Cristo Jesús. Así es que estamos proclamando el reinado de Cristo. Ahora, mientras Cristo establece aquí su reino literal, un reino en este planeta que va a durar 1000 años, y después Dios creará nuevos cielos y nueva tierra por toda la eternidad. Pero mientras tanto, el reino de Dios se ha establecido ahorita en los corazones de cualquier persona que se convierta a Cristo, que ahora es hijo o hija de Dios. Ya está el reino de Cristo, está el gobierno de Cristo en su vida. Por eso es que ahora nuestro estilo de vida es diferente, porque ahora entendemos que Cristo es el Rey y Él tiene que estar en el trono de nuestro corazón. Él tiene que gobernar nuestros pensamientos, Él tiene que gobernar nuestras palabras, Él tiene que gobernar nuestras actitudes y nuestras acciones. Entonces, ese es el reto, ¿verdad? Aprender a vivir aquí en medio de un mundo que va contra la voluntad del Padre, en un mundo que está bajo las tinieblas del maligno. Los creyentes resplandecemos como luminares en el mundo, porque estamos viviendo ya aquí espiritualmente en el reino del Señor, y obviamente esto se tiene que evidenciar. Tenemos una nueva prioridad: el reino de Dios. Busque por favor Mateo 6:33. Mateo 6:33. En el Sermón del Monte dice aquí el Señor Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar los creyentes de manera activa, de manera intencional? El reino. Más buscad. Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, lo que necesitamos aquí, serán añadidas. Bueno, ¿cómo viene el reino de Dios a la tierra? De 3 maneras. Número 1. El reino de Dios viene a la tierra por medio de la conversión de los no creyentes, cuando ellos se convierten a Cristo. Esa es la primera forma. El reino de Dios viene cuando una persona se arrepiente de sus pecados, le da la espalda al pecado, pone su fe en Cristo Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, clamando que la sangre de Cristo le limpie y le perdone, creyendo en que Cristo murió por sus pecados y que Él venció al pecado y venció a la tumba, venció a la muerte, venció al maligno, etcétera, y que Él resucitó al tercer día, le entrega su vida a Cristo, se convierte a Cristo. Esa es la primera manera en la cual
el reino de Dios viene. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar orando específicamente. ¿Qué personas, qué amigos, qué conocidos todavía no se han convertido a Cristo? Pregunta, ¿cómo se van a convertir si no comenzamos a orar por ellos? La conversión es una obra del Espíritu Santo. Nosotros les compartimos, les explicamos el Evangelio, las buenas nuevas, pero quien les da ese cambio de corazón, quien les convierte y les da ese nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Pero tenemos que orar por ellos, específicamente por nombres. Así es que no se duerma, no sea negligente, no sea apático, porque estamos hablando de la salvación eterna, de gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor y gente que Dios quiere que comencemos a orar por ellos y que también les guiemos a los pies de Cristo. Muy bien. En segundo lugar, ¿cómo viene el reino de Dios a la tierra? Por un compromiso de nosotros los creyentes. Tenemos que hacer un compromiso a vivir según la justicia, el gozo y la paz por el poder del Espíritu Santo. Es decir, busquen Romanos 14, 17. Entonces, Romanos 14, 17. ¿Cómo viene actualmente el reino de Dios a la tierra? A través de los creyentes que nos comprometemos, ¿verdad?, a vivir de tal manera como se vive en el reino de Dios. Romanos 14, 17, dice aquí el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es que el reino de Dios viene a la tierra por el compromiso que hacemos los creyentes de vivir para el reino y que el reino se caracterice por vidas justas, vidas que viven en la paz del Señor y vidas que viven en el gozo y el poder del Espíritu Santo. Bien, y en tercer lugar, ¿cómo es que el reino de Dios viene a la tierra? Bueno, mis hermanos, pues en tercer lugar, el reino de Dios vendrá y se cumplirá literalmente cuando Cristo venga aquí a este planeta. Mateo 25, 31, por favor, ya estamos por concluir. Y recordamos que habrá un tiempo de la tribulación, 7 años, en donde Dios va a enviar juicios a todo el mundo, tratará con Israel para que Israel, el remanente, pues se convierta a Cristo, a Jesús, crean en Él como su Mesías. Es lo que se conoce primeramente, Cristo viene en el arrebatamiento por la iglesia, solamente por los creyentes. Pasarán 7 años después de gran tribulación, y después de esos 7 años de juicio, de la gran tribulación, Cristo vendrá físicamente, presencialmente. Él estará aquí y todo ojo le verá, y Él establecerá su trono, su reino literal, terrenal, desde Jerusalén. Mateo 25, 31, dice aquí el Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre, o sea, Él, venga en su gloria, o sea, en su segunda venida, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él comenzará a gobernar, pero lo que hará, según el versículo 32, dice aquí, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bueno, entonces Él establecerá su trono, Él establecerá su reino en su segunda venida, ¿verdad? Y entonces los reinos vendrán a ser, estarán bajo el gobierno de Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, ¿cómo se establece en tercer lugar el reino? Pues cuando Cristo venga. Por ello es que tenemos que también orar. Señor, venga tu reino, venga tu reino. Y terminamos, dice en Apocalipsis 22, 20, termina con esa oración. Dice aquí, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. O sea, Jesucristo dice, vengo en breve. Y la oración la hacemos nosotros. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Esta es su promesa. Él va a venir literalmente aquí a este planeta a poner todo en orden. Justicia, paz, su perfección, su sabiduría, etc. Así es que, mis hermanos, tenemos esta oración modelo. Nos acercamos a Dios como nuestro Padre Celestial. Nos enfocamos en Él primeramente. Santificado sea tu nombre. Y luego, Señor, que venga tu reino. Señor, que estés gobernando desde ya nuestros corazones y podamos compartir tu palabra. Bueno, mis hermanos, pues dejamos el estudio
por hoy y continuamos la próxima semana, el próximo miércoles, Dios mediante, con la siguiente parte de la oración modelo. Y después de esta oración, permítame compartirles 2 o 3 anuncios y con eso nos despedimos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre celestial. Eres bueno, eres santo, eres justo, eres poderoso, eres lo único, Señor. Eres eterno, eres misericordioso y lleno de gracia. Padre, gracias porque nos permites acercarnos a ti y es un privilegio el ser llamados tus hijos. Oramos, Señor, que estos estudios de tu palabra aviven en nosotros ese compromiso, ese deseo de orar, de buscar tu rostro, de santificar tu nombre, de orar para que tu reino venga, Señor, a nuestras vidas, venga a todo este mundo. Y oramos, Señor, que nos permitas pues profundizar y gozarnos en la oración y confiar y creer en tus promesas. Y que tu paz nos guarde, Señor, en toda esta semana y que use nuestras vidas para honrarte, para glorificarte. En el nombre de Jesús lo rogamos con acciones de gracias. Amén. Bueno, hermanos, recordarles los miércoles, entonces estamos con esta serie, El Poder de la Oración, a las 8 de la noche. Y a partir del día de mañana lo suben a YouTube y puede usted también compartir este estudio. Los domingos tenemos los cultos presenciales a las 12 del día y también estamos transmitiendo en Facebook el mensaje y el culto. Entonces, para quienes gustan acompañarnos, estamos guardando obviamente las medidas sanitarias y pues serán ustedes bienvenidos. El domingo, este domingo 1 de agosto, celebraremos, mis hermanos, la Cena del Señor. Así es que ojalá que usted pueda acompañarnos para conmemorar y para realizar esta ordenanza, la Cena del Señor, este domingo 1 de agosto a mediodía. Y pues recordarles que estamos obsequiando esta Biblia para las personas nuevas que usted lleve los domingos allá al templo. Le estamos dando esta porción de las Sagradas Escrituras. Esté orando por la salvación de esas personas, esté orando e invíteles para que el Espíritu Santo toque sus corazones y puedan también acompañarles. Yo sé, mis hermanos, que estamos en tiempos especiales, pero no podemos dejar de compartir la palabra y creer en que Dios nos cuida y máximo, pues estamos haciendo su voluntad y lo hacemos obviamente con prudencia y con sabiduría. Pero aquí estamos, mis hermanos, y que podamos pues seguir intercediendo, invitando gente nueva, o también entre semana usted puede dar estudios de discipulado. Ahí tenemos el material, puede ser a través de videollamada o visitar en su casa o abrir su casa usted con las medidas obvias, ¿verdad? Y siendo prudentes. Pero mis hermanos, Dios nos está guiando para que prediquemos su palabra con gozo, con poder, y Dios está sensibilizando, yo creo que como nunca antes o como en ocasiones muy especiales, está sensibilizando los corazones de la gente que no le conoce. Así es que aprovechemos bien el tiempo, mis hermanos, y llevemos el Evangelio. Bueno, pues Dios les bendiga.